imprimir. Entonces, práctico número 4. Temas: máximo común divisor, mínimo común múltiplo y ecuaciones diofánticas. Bueno, vamos a atacar la parte del máximo común divisor. Entonces, ejercicio 1 dice: determine el máximo común divisor de los siguientes números mediante la definición. La definición era justamente qué sería la definición para determinar el máximo común divisor. Tengo que hacer la lista de qué. De todos los divisores de quién. De 24. Y después la lista de qué. De todos los divisores de 36. Entonces empecemos a ver. ¿Cuál sería todos los números que dividen a 24? A ver. Vamos del más pequeño al más grande. 24, 12, 6, Del más pequeño al 6, 2, 1. Luego 2, 2. Luego 4, 3, 3. 3. Salté al 3, ¿no? Porque 4, 4. ¿Quién más? 6, 6 y 6, 6, 12 y 24. 12 y 24. Bueno, ahora tenemos que hacer la lista de todos los divisores comunes de quién. Del otro número. 8 también, profe. Ah, Profe, y 8, sí. ¿Qué? profe, disculpe. Usted en la plataforma subió el práctico 3, no el 4. Yo imprimí y recién me doy cuenta, digo, ¿de qué trabajo habla el profe? Y volví a imprimir el 3. Ah, no está el No me 4. di cuenta yo ¿No está el tampoco. 4? Bueno, Recién impreso me doy cuenta que está que es el 3. bueno. Ya lo voy a corregir entonces, discúlpame, Carolina. Gracias por el dato. Y ahora tenemos que buscar los divisores comunes de 36. ¿Cuáles serán? A ver. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 6. 6. Ah, no, 4, 4. ¿4 va o no va 4? Sí, 4. Sí, Sí, ¿no? ¿Quién más? sí. 6, 7 no, 6. 8. 8 no, ¿no? Porque 8 por 4, No, 32 y no, después, 8 no. y después sigue a 40. Sí. ¿Quién más? 9. 9. 12. 9, 9 sí, 9. ¿Quién más? 9. 12. 12. 18. 18, a ver. Haga la cuenta. 18 por cuánto sería. O 16, 36 y 18 da un número Por entero. 2. Sí. ¿Quién más? Y 36. Y 36. Entonces, de estas dos listas, ¿cuál es el máximo elemento común? el 12, Entonces tenemos que En 12. el máximo común divisor entre los números, ¿cuánto eran? 24 y 36 24 y 12. Y 36. es 12. Bueno, ahí tenemos el máximo común divisor entre estos dos números. Bueno, les queda de ejercicio ustedes hacer los otros 3. La pregunta sería, ¿qué pasa si alguno es negativo?
Y bueno, tengo que leer la teoría y había una parte que decía que al comienzo, fíjense, el máximo común divisor entre dos números es el mismo que el máximo común divisor entre ¿quién? Entre los módulos. ¿Se entiende o no? Entonces siempre que yo tenga dos números positivos, dos números, uno positivo y uno negativo, ¿qué hago con el negativo? Le tomo la parte que positiva. ¿Se entiende o no? Positiva. Y vuelvo a hacer lo mismo, porque el máximo común divisor es el más grande de los divisores comunes. Y bueno, lo mismo acá y lo mismo acá, que son dos números negativos. Es lo mismo que el máximo común. Lo que me dicen es que el máximo común divisor es el mismo, ¿no? Ya después lo que tenemos que tener cuidado es que obviamente los enteros S y T de la identidad de beso no van a ser los mismos. Eso sí no van a ser los mismos. Pero el máximo común divisor es el mismo entre menos 90 y menos 81. Es el mismo que entre 90 y 81. Bueno, entonces le queda para ustedes encontrar los máximos comunes divisores de estos tres que están acá. Ejercicio 2. Hay que demostrar el corolario 4. Corolario 4. ¿Dónde está el corolario 4? A ver. Corolario. Yo ya sé cuál es, pero quiero que lo leamos. A ver. Acá está. Si A y B son enteros no ambos nulos, entonces los números A sobre máximo común divisor y B sobre máximo común divisor son coprimos. Hay que demostrar entonces que el máximo común divisor entre este número y este número tiene que darme ¿cuánto? ¿Cuándo dos números son coprimos? Cuando su máximo común divisor me da ¿cuánto? ¿Se acuerdan o no? 1. 1. Entonces tenemos que hallar el máximo común divisor entre A sobre máximo común divisor de A con B y el número B sobre máximo común divisor también de A con B. Pero ya acabamos de demostrar, fíjense, en el teorema cuánto. En el teorema anterior hemos demostrado que si D es un divisor común, entonces A sobre D y B sobre D, o sea, A sobre B sobre D, perdón, coma B sobre D, y a todo esto si le aplico el máximo común divisor, básicamente el 1 sobre D puede salir afuera del máximo común divisor. Y la pregunta sería, ¿esto es un divisor común de A y de B? Y sí, porque justamente ¿cómo se llama este número? Sí. Máximo común ¿qué? Este número, máximo común ¿qué? Máximo común ¿qué? ¿La D de qué es? Divisor. Divisor, o sea que Divisor. todo esto es un divisor ¿de quién? De A y de B. Este numerito vendría a ser acá el D. Entonces por el corolario 3, ¿qué podemos hacer? Por el corolario 3, ese número puede salir afuera, ¿o no? Sacamos un Uno 1 sobre máximo. como un divisor entre A y B. ¿Y qué me queda dentro? Máximo común divisor ¿de quién? A De A. de A y B. Pero estos dos números, ¿cómo son? Por B. ¿Iguales? Son iguales, o sea que se pueden, ¿qué? Si uno está en el numerador y otro está en el denominador, ¿se pueden? Simplificar. Simplificar. ¿Y Simplificar. qué me va a quedar entonces acá arriba? 1 por cuánto? 1. Por 1 o no. Y abajo me queda 1 o no. Sí. Y entonces este producto, Sí. ¿cuánto me da? 1. 1. Y listo. Entonces el máximo común divisor de estos dos números me dio 1. Eso quiere decir que estos dos números que están acá adentro son ¿cómo? Son... ¿Cómo se llama cuando el máximo común divisor? Iguales. No. Iguales. no. Coprimos. 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 Son coprimos.
Y bueno, hemos demostrado el corolario 4, justamente. Que estos dos números son coprimos. O sea que su máximo común divisor me está dando 1. Entonces, ustedes, yo sé que les cuesta. No les voy a mentir. Pero ustedes tienen que trabajar, pensarlo, mirar la demostración, mirar el video después de nuevo. Y ustedes se van a ir dando cuenta que las cosas van a ir avanzando de a poco. Obviamente nada va a avanzar si ustedes nunca leen miran los videos y nunca tratan de rehacer los ejercicios solos. ¿Se entiende o no? Eso también tienen que poner, como uno siempre dice, su granito de arena para poder hacer el montón. ¿Se entiende? De a poco se va construyendo las cosas en su cabecita. Bueno, vamos con el ejercicio 3. Dice, sabiendo que A y B son números enteros, o sea, sean A y B enteros, sabiendo, dice, que el resto de dividir A por B es 27 y el resto de dividir B con 27 es 21, calcule el máximo común divisor entre A y B. Entonces, ¿cómo haríamos para pasar todo esto a un lenguaje simbólico? Vamos con esta parte. R dice resto de dividir A por B igual a 27. ¿Cómo pondríamos eso? Pondríamos que R de ¿quién? De A con B. Este resto me da ¿cuánto? 27. 27. Por otro lado, sabemos que, según esto, el resto de dividir ahora B por 27 es 21. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ponemos resto de ¿quién? De B, ¿con quién? Con 27, profe. Y esto nos tiene que dar ¿cuánto? Igual a 21. 21. ¿Y ahora cómo puedo seguir? Y bueno, hay que aplicar el ¿qué? El algoritmo de Euclides. Ahora pondría resto de ¿quién? El resto de 27 Bien, ¿con quién? va de 21. No, está bien 27. Con 21. Con 21. 21. ¿Y cuánto da ese resto? Hay que hacer la división entera, háganlo en sus cuadernos. 6. 6. ¿Y ahora cómo seguimos entonces? ¿Resto de quién? De 21. 21 con 6. Con 6. ¿Y cuánto da ese resto? 3. 3. ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Hasta cuándo hay que seguir? Pregunto. A ver, ¿hasta cuándo hay que seguir con este proceso? Hasta que dé Hasta 0. que el resto me dé Hasta 0. que- Hasta que el resto de 0. Ahora vamos, ¿resto de quién? De 6 con 3, profe. De 6 con 3. ¿Cuánto da este resto? Igual a 2. Ese es el cociente. 3. No. 0. 2. 0. 0. O sea, Ah, 6 dividido claro. 3 da 2. Y el cociente es 0, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, ese sería el resto, que no que el, Claro, este es el ya lo resto. que queremos llegar, que no. Cuando el resto me da 0, ¿cuál es el máximo común divisor entonces acá? ¿Era quién? El 3. El 3. Era el resto no nulo anterior. ¿Se entiende o no? Entonces Sí. listo, ya está. Concluimos que con esto ya sabemos que el máximo común divisor de A con B es igual a ¿quién? Al máximo común divisor. Hay que poner esto, ¿no? ¿De quién? De B con 27. Pero es el mismo que el máximo común divisor de ¿quién? De 27. De 27 con 21. Pero es el mismo que el máximo común divisor de 21 con... De 21 con 6. Y es el mismo que el máximo común divisor de... ¿Cómo De así? 3 con 6. De 6 con 3. De 6 con 3.
y es el mismo que el máximo común divisor de... 3 con 0. Y bueno, el máximo común divisor de 3 y 0 es ¿quién? Es 3, ¿o no? Y listo. ¿Ven? Estaba fácil el ejercicio, ¿no? ¿Quieren algo así en el parcial? Sí. No, Sí, va, profe, por favor. no va a haber algo así en el parcial. Ya, bueno, profe. Es muy fácil eso, pues. Pero estamos practicando para ir justamente a los ejercicios del parcial. Ahora sí se viene uno del parcial, por ejemplo. Ejercicio 4 dice: demuestre que para cualquier n entero, n es un entero, el máximo común divisor de 22 veces n más 7, 33 veces n 10 tiene que dar 1. Entonces, a ver, esperen que voy. Bien. Vuelvo a repetir, hay que demostrar que para cualquier entero n, el máximo común divisor de acá hay dos números, el número 22n más 7 y el número 33n más 10. Ese máximo divisor, común divisor, tiene que darme 1. Básicamente, ¿qué me está diciendo? En otras palabras, que estos dos números son como. Si esto me está dando 1. Son fracciones, profe. ¿Son como? Coprimos. Son coprimos. Si el máximo común divisor da 1 es porque estamos diciendo que no importa el n que uno ingrese, estos dos números siempre van a ser coprimos. Bueno, a demostrar, demostremos esto. Entonces, vamos a partir de que el máximo común divisor, vayan prestando atención porque esto es lo que se les puede tomar, de 22 veces n más 7, coma, no le voy a tomar el mismo, pero uno parecido así, 33 veces n más 10. Bueno, todavía no sé cuál es el máximo común divisor. Justamente lo que hay que hacer es demostrar que vale 1. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hacemos? A este máximo común divisor le damos un número o un nombre. Por ejemplo, le llamemos D. ¿Se entiende o no? O sea, y después vamos a ver qué valores son los que puede tomar D. Entonces, pensemos, si D es el máximo común divisor entre estos dos números, por ser un divisor, ¿qué cumple la definición de divisor? Que D tiene que dividir ¿a quién? ¿A quién deberá dividir el número D? Tiene que dividir a A y a B. Bueno, pero ¿quién es A y B acá? ¿Quién sería el A? A sería 22 n más 7 y B sería más 7. Y 33 n más 10. pongamos, D tiene que dividir ¿a quién? A 33. A 33 n más 10. Listo. ¿Ven o no? ¿Eso por qué es? Es por ser un divisor, ni siquiera por ser el máximo, ¿no? Simplemente porque es un divisor de estos dos números. Ahora tenemos que ir al justamente práctico número 2, al práctico de divisibilidad. Y nosotros sabíamos que si D divide a un número y D divide al otro, D tiene que dividir a cualquier combinación lineal. ¿Se entiende o no? O sea, o a cualquier múltiplo. Vamos primero con el múltiplo. Ahora la pregunta, o siempre lo que tenemos que tratar, fíjense, lo que hay que tratar de demostrar, o hay que tratar de hacer, es que los números que acompañan a n, que en este caso son 22 y 33, al multiplicarlos por un número me queden siempre iguales. La pregunta sería, a ver... En este caso sería el 11. No, 11 ya es muy grande, creo. Fíjate bien, Es a muy ver. grande. Fíjate, 22, si lo multiplico por 2, o si le sumo 22, ¿cuánto me da? 44. 44. Y si le sumo otros dos, otra vez 22,
66. 66. Y este, si a 33 le sumo 33. 66. 66. Ah, entonces a esto lo tengo que multiplicar por cuánto. ¿Cuántas Por veces 3 sumé? y el otro Y a esto por cuánto. por 2. Por 2. Entonces, había una propiedad que decía que si D divide a un número, D tiene que dividir a cualquier múltiplo de ese número. Entonces, de acá tendríamos que... Entonces, D tiene que dividir a quién. A 3 veces quién. 3 veces 22. N más. 22n más 7. ¿Y qué más? Y tiene que dividir D tiene que dividir a quién. A 2 a 2 por... por 33n más 10. Bien. Hacemos la cuenta. Esto es lo mismo que decir que D tiene que dividir a cuánto. Hago la A cuenta. 66 más N más 21. N más 21. 21. ¿Y qué más? Y D tiene que dividir a 6, 30. 66N más... ¿Cuánto? Más 30. ¿30? 30. Va, 20, disculpe. 20. Sí, ya me confundí. Entonces, ahora sí utilizamos esa propiedad que dice que si D divide a un número y D divide a otro número, D tiene que dividir a quién. A la suma o a la resta. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de esa propiedad o no? Sí. Si D divide un número, D tiene que dividir a la suma de esos números o a la resta. En este caso, ¿qué me conviene? ¿Me conviene sumarlos o me conviene restarlos? Si los sumo, ¿se van a ir los términos que tienen n o no? No, hay que restar. Hay que restarlo. Entonces, D tiene que dividir a la resta. Entonces, pongamos primero cuál es la resta. Pongamos acá este número restado, ¿quién? El otro número. ¿Se ve o no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van siguiendo o no? Carolina. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, Caro. profe. Matías. Sí, profe. Sí. Sí, profe, yo sí. Bien. Ahora, ¿qué hago? Y bueno, pero entonces acá tengo D divide a quién. 66n menos 66n, ¿qué pasa? Se anula. Se anulan. Y 21 menos 20, Queda Quedaría 1. 1. 1. Ah, pero D entonces me quedó que D tiene que dividir a 1. Entonces, ¿quién tiene que ser ese D? Se suponía que D era 1. No, suponíamos que D era un número. El máximo común divisor. Era el máximo común divisor, pero era un número. Por ser máximo común divisor, sabemos que tiene que ser un número positivo. Eso sí, ¿no? Guarda. Sí. Ojito. Sí. El máximo común divisor siempre es un número positivo. Entonces, ¿cuál es el único entero positivo que divide a 1? El 1. 1. Entonces D tiene que ser igual a 1. Ah, pero entonces llegamos a que D es igual a 1. O sea que estos dos números son ¿cómo? Son coprimos. Y hemos Coprimos. demostrado el primero. ¿Les pareció difícil o no? Sí. Bueno, Si les parece difícil es porque tienen que repasar el práctico anterior. Pero Sí. es porque tienen que ver, ir aplicando las propiedades que ustedes ya han aprendido de ¿qué? De la divisibilidad. ¿Se entiende o no? del divisor. Sí. Bueno, a ver, tratemos de hacer el otro, a ver. Ahora hay que demostrar que el máximo común divisor entre ¿qué números? Entre 5n más 8, 5n más 8, ¿y quién? Y 7n más 3. Dice que este máximo común divisor tiene que darme o 1
o 41. O sea, hay dos posibilidades para el máximo común divisor. O que sea 1 o que sea 41. Me van a decir ustedes cómo empezar. A ver. Estamos regrabando porque no habíamos grabado esta parte del ejercicio. A ver, chicos, Fabiana, alguien empieza a decirme cómo empezamos a hacer este ejercicio. A este número lo vamos a llamar como D. D. igual al número, al máximo común denominador. Máximo común divisor. Lo vamos a llamar D. Máximo común. Entonces, por ser un divisor, por ser el máximo común divisor, es un divisor, ¿o no? Entonces, ¿qué cumple? Que ese número Sí, D... puede dividir a A o a B. Y a B. ¿Quién- A y a B. ¿Quién es A? A sería 5n más 8 Bien. Y y B y D tiene que dividir a B, que sería 7n más 3. 7n más 3. Bien. Ahora, para poder anular los n, ¿por cuánto debo multiplicar este número y por cuánto debo multiplicar este número para que me den iguales números en n? ¿Por cuánto? Por 5 y al otro por 7. A A lo multiplico por 5 y a B lo multiplico por 5. ¿El primero por cuánto? Por 7 y a B lo multiplico por 5. Bien. Entonces, D va a ser igual a ¿quién? A 7 veces 5n más A 8. 7 veces 5n. Y D va a dividir a ¿quién? D va a ser A dividir a a 5 por 7. por 7n. 7n más 3. Bien. ¿Qué aplicamos ahora? Las propiedades distributivas. O sea que D tiene que dividir a ¿cuánto? 7 por 5. A 35n Y 7 por 8. más 56. Bien. Y D tiene que dividir a 5 por Y 7. D tiene que dividir 37n más 15. 37n. 35. 35n, disculpe. 35n. Más ¿cuánto? 5 por 3. Más 15. 15. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder acá? ¿Sumarlos o restarlos? Si tengo 35n en ambos positivos. Los restábamos para que se anule el 35n. Bien, entonces D tiene que dividir a 35n más 56 menos 35n más 15. Hacemos la cuenta, o sea que D tiene que dividir a ¿cuánto? 41, ¿no? A 41, sí. Y bueno, ¿cuáles son los divisores de 41? 41 41 y 1. y 1. Entonces, o D vale 1 o D vale 41. 41. Y con eso ya está, ¿ven? Hemos demostrado que este máximo común divisor o vale 1 o vale 41. Hermoso. Ahora vamos con el ejercicio 5. Vamos yendo rápido, miren. Ya son 11 ejercicios, ya vamos por el 5, ¿no? O sea que ya vamos por la mitad del práctico. Sabiendo ahora que A y B son coprimos, determine los valores que pueden tomar el máximo común divisor de 3A menos 5B con 7A más 2B. Y demuestre que el máximo común divisor de A por B con A más B también nos da 1. Siempre teniendo en cuenta que A y B son coprimos. ¿Qué significa que sean coprimos? Que sean 1. Que son igual a 1. No, ¿cómo que sean iguales a El 1? máximo común divisor es 1. Que el máximo común divisor es 1. ¿Se entiende o no? Eso significa que estos dos son coprimos. Entonces, partamos de esto, a ver. Máximo común divisor de estos dos números. Volvemos acá. A ver. El máximo común divisor de 3A
menos 5b y 7a más 2b. Hay que hacer esto. ¿Qué valores puede tomar? Dice acá. Entonces, como no sé cuáles son los valores, ¿cómo le ponemos a este máximo común divisor? ¿Cómo lo vamos a bautizar? Con B. Igual a D. D. Entonces, ¿qué sabemos? Por ser un divisor, ¿qué cumple? Con que D tiene que dividir a quién. Al primer miembro y al segundo miembro. No hay miembros acá. Bueno, al 3A, B al y primer número. a 7A más B. Bien. Y D tiene que dividir. No es que les corrija porque sea hincha, sino porque No, justamente sí entiendo, profe. si yo porque cuando- no es no es el álgebra que nosotros veíamos, Claro, todos claro. los números. claro, no es una ecuación, Sí, o sí, sea, entiendo, profe. pero tampoco no es que yo les corrija porque sea malo, sino porque, por ejemplo, si yo, por esas casualidades, ustedes van a rendir un examen y yo no estoy, y bueno, el otro profe no les va a considerar como válido, ¿se entiende o no? Sí, Porque sí, lo le entiendo. va a decir, ¿qué está hablando este chico? Va a decir, ¿qué le enseñó el profesor? No les corrigió. Yo cuando hablaba mal, mi mamá me pegaba un cocacho, ¿no? Y me decía, así no se dice la palabra, y me corregía. Bueno, yo obviamente no les pego, pero les hago ver que tienen que hablar correctamente. Ustedes porque van a ser profesores y le van a enseñar a sus alumnos, ¿se entiende o no? Bueno, Sí, sí. entonces, Tan solo que no le iba a decir el número A y el número B porque los dos números tienen incluido A y B. claro, pero vos tenés que decir cuánto vale, cuánto sería este número y cuánto es este. O sea, Claro. D tiene que dividir a 3A menos 5B y D tiene que dividir a 7A más 2B. ¿Se entiende o no? Así sería. Sí, sí, lo entiendo. Bueno, ahora, Sí, son dos números diferentes, pero claro. Bueno, ahora el tema es que hay dos números, ya no hay uno. Bueno, hay que jugársela de algún modo, a ver. Para hacer desaparecer el A tengo 3A y acá tengo 7A. ¿Cuál sería la multiplicación que debo hacer? D tiene que dividir a quién. a 7 por 3 A. O sea, entre 7 y 3, ¿cuál sería el múltiplo menor, el más chico de todos? El 21. 21. 21 Entonces, para llegar a 21, a 3, ¿cuánto lo tengo que multiplicar? por 7. Por 7. Entonces 7. ponemos 7 veces A, 7A menos perdón, 5B. 3A 3A menos menos 5B. B. ¿Y qué más? Y el mismo D tiene que dividir a quién. A 7A, a 3 por 7A más A 2B. 3 por 7A más 2B. Perfecto. Ahora hacemos las cuentitas. A ver. Entonces D tiene que dividir. Acá le pongamos el entonces. Hay que ir correctamente escribiendo. Entonces D tiene que dividir a 7 por 3. 21. ¿Qué? A. A. Menos 7 por 5. 35B. 35B. ¿Y qué más? D tiene que dividir a quién. 7 por 3. 21. 21A. Más Más 6B. 6B. Entonces, ¿qué hago ahora? Profe, resto y Resto. se anula el 21. 21A. Entonces restamos. Entonces D Entonces me va a quedar claro. lo pongamos a la resta primero porque si no así los demás entienden. 21 veces A menos 35 veces B menos, acá va a ir quién, 21 veces A más 6 veces B, ¿o no? ¿Y esto Sí. cómo quedaría entonces? Entonces, fíjense que acá van los entonces, ¿no? Porque ustedes generalmente, como vuelvo a repetir, ahí como dijo hace rato Fabiana, eso es algo muy importante.
Ustedes están acostumbrados al álgebra y en el álgebra se trabaja con el igual, igual. Y acá fíjense que básicamente casi no hemos tocado el igual, ¿no? La conexión que hay entre un renglón y el otro es el entonces, no el igual. Les digo esto porque ustedes tienden a poner acá igual. Y bueno, ese es otro típico error de ustedes. Bueno, entonces D tiene que dividir a ¿quién? 21 menos 21, ¿qué pasa? Se anula, profe. Y menos, Y me queda 6 menos 41 D. Menos 41 D. menos 41 B, ¿o no? B. Bien. Sí. Ya tengo esto. Ahora hay que hacer lo mismo, pero ¿con quién? Con el B. O sea, tengo que ver de anular el B. Entonces tengo 5 y acá tengo 2. ¿Cuál es el múltiplo menor común entre ambos? El 10. El 10. Entonces a esto hay que multiplicarlo por ¿cuánto para llegar a 10? Por 2. Y a esto para llegar a 10 Por 5. por 5. Entonces sabemos que D tiene que dividir a ¿quién? Acá hemos dicho a 2 veces ¿quién? 3A. A 2 veces 5. No me tengo que olvidar de 3A. Menos 5B, ¿o no? Claro. ¿Y qué más? Y el D tiene que dividir a ¿quién? A El D 5 a por 5 por 7A más 2B. a 5. Esperen que se me... Ahí está. Por 7A más 2B. Bueno, ¿cómo seguimos entonces? Entonces D tiene que dividir a ¿quién? 2 por 3. 6A 6A menos menos 10B. 10B. ¿Y qué más? Y D tiene que dividir a 35A 35A más 10B. más 10B. Bueno, Profe, acá nos conviene sumar. acá nos conviene sumar. Perfecto. Sumar. Entonces, si sumamos, D tiene que dividir a la suma de estos dos. O sea, a esto lo ponemos entre A paréntesis 6A más 10B más 35A menos más 10B. 10B. Bien. Y ahora Entonces 10B se cancela y nos queda 41A. que D tiene que dividir a 41 veces A. A 40. Ahora viene un problema porque... Bueno, no sería un problema. Tengo que D divide a menos 41B y D divide a 41 veces A. Si D divide a este número y D divide a este, D divide a quién seguro. ¿A la suma o a la resta o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. fíjense, yo tengo que D divide a esto y D divide esto, entonces D tiene que dividir a quién. D tiene que dividir a la suma, por ejemplo. Y si yo lo sumo, tengo menos 41 veces B, perdón, menos, me conviene, por eso digo, ¿me conviene sumar o restar? Sumar. No, me conviene restar. Ya van a ver por qué. Porque yo lo que quiero es que aparezca el mismo número, o sea, el menos 41 y el menos 41, o que me aparezca 41 y 41. Ahora, fíjense por qué. Menos 41 veces A. Ahora, si D divide a esto, acá viene otra, acá tenemos que aplicar esa proposición. ¿Se acuerdan que había una proposición que decía que si D divide a un número, D tiene que dividir, o sea, si D divide a este número y D divide a este, entonces
la proposición o el teorema decía que D tenía que dividir al máximo común divisor. ¿Se acuerdan que lo hemos demostrado? Creo lo hemos visto sin demostración. ¿O no? Sí hemos demostrado eso, ¿no? Sí hemos demostrado. A ver, acá está. El teorema 4. Dice, si tenemos que D es un divisor común de A y de B, entonces, si D es el máximo común divisor de A y de B, entonces es divisible por cualquier divisor común de A y de B. O sea, si yo tengo un divisor común de un número con otro, ese divisor seguro divide el máximo común. Eso es lo que me dice la propiedad. ¿Y acá la podemos utilizar o no? Sí, porque si yo sé que D divide a este número y D divide a este otro, en realidad D divide a quién. Acá, a ver, para que lo vean mejor. Yo sé que no lo están tratando de ver porque su mente todavía está como procesando esto de la... Había una para que lo veamos mejor, para no... Yo les diría, para no complicarnos con el menos y con el otro menos. O sea, porque acá tengo un menos y acá no tengo un menos, ¿se entiende o no? Entonces vamos a utilizar una propiedad de la divisibilidad. ¿Se acuerdan que había una propiedad de la divisibilidad que nos decía que si D divide a A, entonces B divide a menos A? O sea, si divide a un número, también divide a ¿quién? Al opuesto de ese número. ¿Se acuerdan de esa propiedad o no? Bueno, si no se acuerdan, ahora se tienen que... Ya se la estoy enunciando yo. Vuelvo a repetir, la propiedad nos dice así. Si D divide a A, entonces D tiene que dividir al opuesto de A. Y la puedo utilizar acá. Si D divide a 41B, entonces, ¿qué puedo decir acá? D, ¿a quién tiene que dividir? Al opuesto de 41B. Pero ¿cuál es el opuesto de 41B? De menos 40. Menos 41. O sea, de menos 41B, digo, ¿no? Ya con el menos 41. 41B o no. ¿Se entiende o no? Eso ya, con esa propiedad, fíjense que me libero del menos. O sea, al menos lo expulso. Ustedes van a decir, pero ¿y dónde hemos aplicado eso? Y lo hemos aplicado, fíjense que cuando nosotros hemos hecho las propiedades de la divisibilidad, ven, acá teníamos que si este número dividía a este número y también dividía a este que era negativo, pero acá no le poníamos el negativo, le poníamos ¿qué? El positivo. ¿Se acuerdan o no? Y bueno, es justamente por eso. En vez de dividir al negativo, hacíamos que divida solamente a la parte positiva. Por eso es que yo me estoy acordando de la propiedad. Me vino a la cabeza y digo, bueno, para no complicarme con el menos, directamente decimos, si D divide a este número que es negativo, entonces, o que tiene un signo menos, entonces D tiene que dividir a 41B. Entonces, vamos así, fíjense. Yo tengo que el número D divide a todo este número que está acá. Y el mismo número tiene que dividir a todo este otro número. Por esta proposición o este teorema, si D es un divisor de dos números, tiene que ser un divisor del máximo común divisor de esos números. Entonces, con eso llegaríamos a que D tiene que dividir a ¿quién? Al máximo común divisor de ¿quién? De esos dos números. Pero ¿cómo se llaman esos dos números acá? ¿Quién sería el primer número? 41B 41B y 41A. y el otro número 41A. Sí. Pero eso implicaría que D tiene que dividir a ¿quién? Como acá aparece 41 y aparece 41, ¿qué puedo hacer con ese 41? Lo puedo sacar afuera, profesor, dividirlo directamente con el D y dejar dividirlo no, lo puedo únicamente A y B adentro. Lo puedo sacar afuera y poner adentro máximo común divisor de ¿quién?
de B, de A y de B. de B con A. A y de B con A. ¿Todos me van siguiendo hasta ahí o no? A ver, Sabrina, Sí, profe. Carolina, Sí, profe. Sara Pura, Sí, profe. bien. ¿Quién más está en él? Ya no sé ni quién entró. Francisco. Celaya. Ah, Alejandra también estaba bien. Sí, profe. Alejandra, Sí, profe. bien. Extraño de los ecos de Alejandra, pero bueno. Pero acá aplicamos la hipótesis, fíjense. ¿Qué teníamos como hipótesis? Que A y B son ¿qué? ¿Qué dice acá? Son coprimos. Coprimos. ¿Y qué significa que sean coprimos? El máximo común divisor es 1. O sea que esto ¿cuánto vale? Esto que está acá marcado en celeste. 1. Entonces D tiene que dividir ¿a quién? A 41 por ¿cuánto? Por 1. Por 1. Y 41 por 1 es ¿cuánto? 41. Y listo, ¿ven? Hemos llegado a que D tiene que... ¿Y cuáles son los posibles divisores de 41? 41 y 1. Entonces D es igual a 1. O D es igual a 41. 41. Y listo. Hemos encontrado... Acá dice, ¿ven? Determinen los valores que podría tomar el máximo común divisor. Bueno, los valores que puede tomar el máximo común divisor son ¿cuánto? O 1 o 41. 41. Ahora hay que hacer el otro. Ahora hay que demostrar que este máximo común divisor me da 1. ¿Qué significaría eso? Que el número A por B y el número A más B son como. Si el máximo común divisor Coprimos. son coprimos. Y ya sabiendo de entrada también que A y B son coprimos. ¿Entiendes o no? Entonces tenemos que demostrar eso. A ver. O sea que hay que demostrar que el máximo común divisor de A por B con A más B, esto me tiene que dar 1. Bueno, lo vamos a hacer por el absurdo. ¿Qué significa el absurdo? Bueno, vamos a suponer que ese máximo común divisor no me dé 1. Y en algún momento tenemos que llegar a una contradicción. ¿Se entiende o no? Eso es el método del absurdo. Nosotros vamos a suponer que ese máximo común divisor no es 1. Y en algún momento vamos a tener que llegar a una contradicción. Si nos contradecimos con algo es porque la suposición de que no era 1 no era válida. ¿Se entiende o no? Entonces, de nuevo, vamos a suponer que este máximo común divisor, ¿cómo lo podemos llamar? D, profe. D. Y vamos a suponer que justamente ese máximo común divisor es mayor que ¿quién? Que 0. Que 0 no, porque si digo que es mayor que 0 puede tomar el valor 1. Tiene que ser mayor que ¿quién? ¿Que 1? Que 1. Porque justamente vamos a suponer que no es 1. Entonces tiene que ser mayor que 1. Entonces, si este máximo común divisor es mayor que 1, entonces SD tiene que ser un primo. ¿Y por qué tendrá que ser un primo? Y porque hay dos posibilidades, chicos. Fíjense, la primera es que nosotros sabíamos que todo número compuesto es divisible por un primo. Y todo primo es divisible por sí mismo. Entonces no queda otra que este D debe ser algún primo. Por eso le vamos a llamar
ahora P, no le vamos a llamar D, sino le vamos a llamar P, para acordarnos en nuestra mente que ese número es un ¿qué? Un número primo. ¿Se entiende o no? Primo. Con P, un número primo. Acá se le debe estar mezclando el primo con el coprimo, con el... Y eso que no vimos es otro tipo de número, ¿no? Estos son los básicos. Pero bueno. Entonces, por ser el P un divisor de tanto A por B y A más B, ¿qué sabemos entonces? Que ese primo P tiene que dividir ¿a quién? Tiene que dividir al máximo como un divisor de No, en este caso no me A conviene. por B. No me convendría usar eso. Entonces de A por B Tiene que dividir a A por B y ¿qué más? y a A más B. P tiene que dividir ¿a quién? A A más B. A A más B. Y ahora viene el famoso lema de Euclides. ¿Qué decía el lema de Euclides? Entonces, por el lema de Euclides, ¿se acuerdan qué decía el lema de Euclides o no? Si un primo dividía el producto, entonces ese primo tiene que dividir o al primero o tiene que dividir ¿a quién? Al segundo. Eso decía, vean acá, el lema de Euclides. Es como que ven, dice, todas esas cosas las necesito, ven. Si yo tengo un P, un número primo, entonces ese primo P tiene que dividir, si divide el producto, tiene que dividir al primero o tiene que dividir al segundo. ¿Se entiende o no? Entonces, por el lema de Euclides, ¿qué sabemos? Lo vamos a poner así. Que P tiene que dividir ¿a quién? Ir a A o P tiene o que P tiene que dividir a B. a B. Y aparte, acá le ponemos y P tiene que dividir aparte ¿a quién? A más B. A más B. ¿Se acuerdan las leyes de Morgan? O las leyes ¿La de... negación? No, perdón, no es la ley de Morgan. La ley distributiva. No es la ley de Morgan, no es la ley distributiva. Ah, Que decía que si yo tengo un O y acá tengo un I, puedo distribuir el I. ¿Se acuerdan o no? O sea que Sí. esto me quedaría... Vamos poniéndolo bien. P tiene que dividir a... A. ¿Qué vamos? A I. y, P divide y P tiene que dividir a más B. A más B. Y ahora O. O. Y ahora ponemos la otra P parte. tiene que dividir a B Bien, P tiene que dividir a B. Y P tiene que dividir a más B. perfecto. Ahí hemos utilizado. Entonces acá uno dice, eso que aprendí en lógica con la profesora anterior, que lastimosamente no está, con la profe. Ahora lo estoy aplicando. ¿Para qué quería saber eso de la distributiva? Y bueno, porque ahora me está sirviendo. Porque acá estoy distribuyendo el I con respecto al O. ¿Se entiende o no? Entonces ven, tengo P divide a A y P divide a la suma. O, ahí está el O de acá. P divide a B y P divide a la suma. ¿Se ve o no? Entonces tenemos dos posibilidades. Por un lado tendríamos que... Vamos a hacer... P divide a esto. ¿Sí o no? Y por otro lado... Tendríamos esto de acá. ¿Se entiende o no? Entonces le pongamos acá. Si Sí. pasa lo primero o si pasa lo segundo. Lo segundo. Lo segundo. Si P divide a la suma y P divide a uno de esos sumandos, ¿qué concluimos con eso? Práctico número de divisibilidad. Vamos acá, lo tengo abierto al de divisibilidad porque lo necesitamos. ¿Se acuerdan que andaba por acá? Era este teorema que era
el teorema que está acá. Si yo sé que B divide a un número y B divide a la suma, y acá dice sí y solo sí, o sea, el sí y solo sí significa que valía la ida y valía la vuelta. Entonces, si yo sé que B divide a un número y B divide a la suma, entonces B tiene que dividir al otro número. ¿Lo ven o no? Porque acá este sería el A y este sería el B y este sería el P. En lo que yo estoy acá. ¿Se ve o no? Los asocian a los números con el A1, el A2, con el A, B y el P. Sí. Sí. Entonces, ven, vuelvo a repetir, fíjense. Si B divide a A1, esto sería como decir P divide a A. Y acá tengo B divide a A1 más A2. Eso sería P divide a la suma, ¿ven? A más B. Entonces, P tiene que dividir a P divide a B. A B. Entonces con esto llegamos a que P tiene que dividir a B. ¿Y lo mismo pasa acá o no? ¿Qué pasa acá? Si P divide a B y P divide a esto, entonces P tiene quiere decir que P divide a A. Perfecto. Bueno, ahora ¿qué tenemos que demostrar? Que el máximo común divisor era 1. Era 1. Entonces, si P divide a A y P divide a B, entonces ¿a quién tiene que dividir P? Ahora sí, P tiene que dividir, era lo que me dijiste hace rato al comienzo, Fabiana. Si P divide a un número y P divide a otro, ¿a quién debe dividir este número P? ¿A su máximo? Al máximo común divisor. Al máximo común divisor de esos dos números. De A con B. Sí, de A. ¿Y eso también se replica acá abajo o no? Porque acá llego que P divide a A y P divide a B. Entonces acá también P tiene que dividir al máximo común divisor. Común divisor. Pero ¿cuál es el máximo común divisor de A y de B? ¿Qué dice el ejercicio? Que A y B son ¿cómo? Son coprimos. ¿Y cuánto es el máximo común divisor de A y de B? 1. 1. Si P tiene que dividir a 1, entonces llegaríamos, ahí sí tenemos que poner, entonces llegaríamos a que el número P tiene que ser ¿quién? Tiene que ser 1. ¿Pero no era que 1 era un primo? ¿No habíamos partido de eso? Sí. ¿Y 1 es primo o no? No, Sí, no, es número primo. No, 1 no es primo, ¿no? No. Acuérdense, ¿cuál es la definición de número primo? Vamos a número primo. Se tiene que dividir por sí mismo. Tiene que tener ¿cuántos divisores? Primero que todo dice 2, por 1 y por sí mismo. Y aparte de eso, ¿qué más? Dice acá la definición, busquemos. Menos 1 y su negativo. P es primo si su módulo es ¿cómo? Es mayor que 1. Y bueno, ¿cuánto es el módulo de 1? 1. ¿Y 1 es mayor que 1? No. Ahí ya con eso me basta, ¿ven? ¿Se ve o no? O sea, ahí ustedes se están dando cuenta que esas definiciones, esas propiedades, las necesito saber para poder entender esto. O sea, acá llego a que si P tiene que dividir a 1, entonces P tiene que ser 1. Pero la definición de primo es que el primo, un número primo, primero que todo tiene que ser mayor que 1 en módulo. Y bueno, ya está. Entonces, acá ponemos un ¿qué? Un absurdo. Absurdo. El absurdo provino de suponer que ¿de qué? El absurdo que provino de suponer que este máximo común divisor era como
Mayor que 1. Entonces, provino de suponer que D era como mayor que 1. Mayor que 1. Entonces, no queda otra que tiene que ser como. D tiene que ser igual A 1. Porque nosotros supusimos que era mayor que 1. ¿Se entiende o no? El método del... Vuelvo a explicar para que quede bien clarito esto. El método del absurdo consiste en lo siguiente, chicos. Uno supone una cosa. En general, lo que supone es lo contrario. ¿Se entiende o no? Uno va a suponer que no pasa la tesis. Y en algún momento, trabajando, tengo que llegar a contradecir algún teorema, tengo que llegar a contradecir alguna hipótesis, tengo que llegar a contradecir algo que ya tenía como base, ¿se entiende o no? A veces contradigo un teorema, a veces se contradice una hipótesis, ¿se entiende o no? En este caso, hemos contradecido de que justamente se contradice de que este número D era mayor que 1. Entonces no le queda otra que ser igual a 1. Y bueno, acá, es básicamente lo mismo. Si P tiene que dividir al máximo común divisor, entonces P tiene que ser igual a ¿quién? Igual a 1. Tiene que ser igual a 1. Y, perdón, P tiene que dividir a 1. Y si P tiene que dividir a 1, entonces P tiene que ser 1, ¿o no? Y vuelvo a caer en un ¿qué? En un absurdo. En un absurdo. Ya que decíamos que P era un número primo. Claro. Y 1 no es primo. Absurdo. Que provino justamente de suponer que D era mayor que 1. Entonces, ese D tiene que ser 1. Como para ambos casos me da que el D tiene que ser 1, entonces, ¿a qué llegamos al final? A que este D del que habíamos partido es 1, y entonces eso me está diciendo que estos dos números son como. Son coprimos. ¿Se ve o no? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio del 6. Los otros quedan para que los hagan ustedes, porque son muy parecidos. ¿Cuál de todos los ejercicios que están ahí, el A, el B, el C o el D, quieren hacer? Y bueno, hagamos el D. El D. Bien. Vamos a hacer el D porque tiene dos números negativos. Entonces, vamos a encontrar el máximo común divisor entre esos dos números, y también tenemos que encontrar los enteros S y T. Porque eso es lo que nos pide el ejercicio 6. Encontrar el máximo común divisor entre ambos números y obviamente encontrar esos enteros S y T. Para eso necesitamos lo siguiente. Bueno, acá generalmente ponemos A, acá ponemos B, acá ¿qué poníamos? El cociente. C. Bien, acá. Y el resto. El resto. Y acá poníamos S, T y G, ¿no? G. G, que era el máximo común divisor. Y separábamos esto por una doble línea para saber cómo hacíamos la tabla, ¿no? Y ahora poníamos los números. ¿Cómo los colocamos? Los tenemos que colocar del más grande, o sea, del más grande el módulo al más chico para poder hacer la división entera. ¿Se entiende o no? ¿Cuál es más grande el módulo? El B. El B. Entonces acá eso es lo que tenemos que tener cuidado, es lo que yo les quería decir. Acá arriba dice A y B, pero acá cuando los coloque van a ir al revés. Eso tengan cuidado, hay que saber diferenciar entre el A y el B.
Entonces acá vamos a poner al menos 81 y acá tenemos que poner al menos Al menos 44. Ahora hay que dividir menos 81 dividido menos 44. ¿Qué cociente y qué resto me darán eso? A ver, ¿cómo encontramos? 1. 1, a ver, acá dicen 1. 1 por 44. 44. 1 por menos 44, perdón. Es menos 44 menos 81. ¿Cuánto hay que sumarle para llegar a 81? Son 40. 6, 40. Son 38. 6, son 30. 35, profe. Profe, 38, 37. Vamos practicando porque esto le vamos a tomar en el parcial, ¿no? 27. 37. ¿37 positivo o 37 negativo? Negativo. ¿Y el resto puede ser negativo? No. No. Entonces, este cociente no puede ser 1. Tiene que ser otro número distinto de 1. Porque acuérdense que el Menos 1. acuérdense que el resto tiene que ser un número que tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 44. Acuérdense, ¿no? A ver, acá dice menos 1. Ponemos menos 1. Menos por menos Más. queda 44. A 44, ¿cuánto hay que sumarle para llegar a 81? Y hay que sumarle todavía un número más grande todavía. O sea que no es menos 1. Entonces, ¿cuál será? A ver, ya traigo la calculadora. No va a salir con la calculadora, pues. No entiendo. Porque cuando los números son negativos y estamos trabajando con división entera, no va a salir con la calculadora. A ver, si no era 1, probemos con quién. Con 2. A ver. 2 por menos 44, ¿cuánto es? Menos Menos, 88. menos 88. A menos 88, ¿cuánto hay que sumarle para ir a 81? Para que me dé 81. Lo tenés que restar. No, hay 7. Hay que sumarle 7. Hay que 7 sumar positivo. 7 positivo, ¿o no? Sí. Y entonces este resto, ya por empezar, ¿es mayor o igual que 0? Sí. Sí. Sí, ¿Y es menor que 44? Sí. Ay, ¿es menor? todavía. ¿Es Sí. menor? Sí. Acá hay que tomarle el módulo, ¿no? Siempre. Acuérdense que el resto es un número que es mayor o igual que 0 y menor o igual que el módulo de b. El módulo de este número. Y ahí entonces encontré el cociente y el resto. Ven que les digo que con los números negativos es más difícil. La calculadora no los va a ayudar. Y vayan practicando porque esto se toma en el parcial. Ahora, ¿qué ponemos acá? Menos 44. Menos 44. ¿Y acá qué ponemos? 2. No, El 7. el 7. Y ahora hay que hacer la división de nuevo. Entre este número y este número. ¿Cuál será el cociente? 7. 8. No, menos 5. A ver. 8. Menos 8. 7. 7. 7. Menos 7. A ver. Menos 7. Acá dice menos 7. A ver. Si a menos 7 lo multiplico por 7, ¿cuánto da? Menos 49. 49. Menos 49. Y a menos 49, ¿cuánto hay que sumarle para que me dé menos 44? 5. 5. 5. ¿Este número es mayor o igual que 0? ¿Sí o no? Sí. ¿Y es menor que 7? Sí. Sí, entonces está bien. Bueno, ahora vamos a... Acá, ¿qué colocamos acá? 7. 7. ¿Y acá qué colocamos?
5. 5. Entonces, ¿cuánto es el cociente ahora? Ahora sí es fácil ahí. El cociente entre dos positivos siempre es fácil. ¿Cuánto es el cociente? 1. 1. ¿Y el resto? 2. 2. Ahora, ¿qué colocamos acá? 5. 5. ¿Acá qué colocamos? 2. 2. ¿Cuánto es el cociente? 2. 2. ¿Y el resto? 1. 1. ¿Qué colocamos aquí ahora? 2. 2. Acá, 1. 1. Cociente, 2. 2. ¿Y resto? 0. 0. ¿Qué colocamos aquí? 1. 1. Acá, 0. 0. ¿Y qué colocábamos acá en estos dos lugares? Nada. No va nada. Nada. ¿Cómo copiábamos acá? Ahora, ya que terminé ahí, porque acá el resto ya da 0, entonces empezábamos a completar de abajo para arriba. Acá poníamos siempre ¿cuánto? 1. 1. Acá poníamos 0. 0. Y acá colocábamos el último valor que me dio acá, al comienzo. ¿Cuánto es ese valor? 1. 1. Y ya sabíamos que ese 1 tenía que replicarse ¿para dónde? ¿Para arriba o no? Para todo eso. Todo eso, Uno. todo eso rellenaba de 1. Y ahora empezaba a completar estos lugares de acá. ¿Cómo empezaba? A ver. Tomaba este número y Diagonal. Lo poníamos en diagonal. en diagonal. Y ahora este número de acá, ¿cómo se hacía? 1. Pero ¿cómo era la cuenta de hacer quién? Este número menos este multiplicado por el cociente, ¿no? Que es 1 menos 0 por 2 es 1, ¿o no? Sí. ¿Se acuerdan o no? Ahora, ¿qué hacemos con Sí. este 1? Lo pasamos arriba a la izquierda. Acá. ¿Y En este? la diagonal. 0. 0. Ah, no, ahí está en baúl. Acá 1, va. 1. No. 0 menos 0 por menos el 1 por. 1 por 2. ¿Queda cuánto? 2. 2. No. 2. 0 Dos. menos 1 por 2, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Ah. Ah. Ahora, para ir viendo si hacíamos bien o no, teníamos que multiplicar a este número por este y a este número por este, y la cuenta tenía que darme 1. A ver, 5 por 1 5. y Sí. 2, Cinco. y 2 por menos 2. Menos 4. 5 menos 4, 1. 1. Ahora, ¿qué hago con este menos Uno. 2? Lo paso arriba. Lo pongo arriba. Bien. Y ahora acá este número, ¿cómo se obtiene? 1 menos Menos este 2 por 1. por 1. Pero menos con menos hace más. ¿O no? Sí. 2 Por lo por 1 tanto sería 3. daría 3. 1 Perfecto. Ustedes hagan las cuentas ahí, ¿no? Es 1 menos 2 por 1, pero menos por menos es más. 2 por 1 es 2 y 2 más 1 es 3. Verifiquemos que realmente nos da 1. 7 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 14. Menos 14. Y 3 por 5, 15. 15 menos 15. 14. Por lo tanto sería 15 menos Uno. 14. 1 positivo. Ahí está. Ahora tomamos este 3 y lo pasamos ¿a dónde? Arriba. Arriba, acá. No, en la S. Acá, en diagonal. Y ahora, ¿cómo obtenemos este número? Menos 2. Menos 3. Por 7. Por menos 7. Por menos 7. Sí, bien. Entonces ahora, menos 3 por menos 7.
21 positivo. 21 positivo. Y al 21 positivo Veintiuno. hay que restarle ¿cuánto? Menos 2. Menos 2, o sea que 2, da digamos. 19. 19. ¿Sí o no? Vayan haciendo las cuentas ustedes. Vuelvo a repetir, es menos 2 menos 3 por menos 27, que esto nos va a dar positivo, porque 7 por 3 es 21. 21 menos 2, 19. Hagan la cuenta, a ver, para controlar. Menos 44 por 3. Y a eso hay que sumarle 7 por 19. Debería dar 1. ¿Da 1 o no? 44 por 3. Sí, profe. 44 negativo, ¿no? Menos 44 negativo por 3. Y sumado más 7 por 19. Da 1. Da 1. Entonces estamos bien. Y ahora el 19. ¿Qué hacemos con ese 19? Ya casi estamos llegando a la meta. Arriba a la izquierda. Y ahora acá, Bueno, es 3 menos 19 por 7. por 7. 3 Por menos 2. por 2, ¿no? Ah, por 2. 3 menos Sí, por 19 por 2. Bueno, 19 por 2. 9 y 9 son 8. 38, ¿no? Sí. 38 Sí. más 3. 41. 41. 41. Ahora hay que hacer la cuenta. A ver, multiplican a menos 81 por 19. ¿Cómo? Hay que multiplicar a menos 81 por 19. Menos 1539. Y sumarle menos 44 por 41. 30 y... ¿Cuánto es? Menos A ver, 35. es 3 menos 19 por 2. Ah, y acá está mal, ¿no? La cuenta de este. ¿Cuánto es? A ver. Menos 35. Ah, Claro, con es menos razón. 35. Menos 35. Menos 35. A ver ahora. Sí. Tengo menos 81 por 19 y acá tengo menos 44 por menos 35. ¿Cuánto da? La suma. A 1. Ahora sí da 1. Da 1. Ah, listo. Ahí está. Entonces el S vale, vale 19 y el T vale menos 35, ¿ven? Pero tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque este número le corresponde con este y este le corresponde con este. Eso tenemos que tener cuidado. Ahora no tanto, sino que cuando hagamos ecuaciones diofánticas, ¿se entiende o no? ¿Qué número le corresponde a cada uno? Bien, ¿se entendió hasta